William Borden, un joven adinerado y misionero del siglo XX. Es conocido por rechazar una lujosa vida para llevar el evangelio a los musulmanes. En un viaje que tuvo junto a un amigo, visitó estaciones misioneras y varias iglesias en Japón, China, India, Egipto, Siria y Turquía. Al regresar a los Estados Unidos, tenía un deseo ferviente por ser misionero, pero sus seres queridos no estaban de acuerdo. Además, estaba a punto de comenzar sus estudios universitarios. Luego de muchos intentos para ser parte del ministerio, fue aceptado en la China Island Mission en 1972, pero con la condición de que culminara sus estudios. Esto lo hizo esperar varios años más, aunque no lo detuvo. Logró reunir 150 compañeros para estudiar la Biblia. También discipuló a los estudiantes más difíciles. Llevó el evangelio a aproximadamente 1,000 estudiantes. Además, se comprometió con la misión J-Hope, que en un solo año dio el evangelio a 17,000 personas y dio asilo a 8,000 personas que no tenían dónde dormir. Sin embargo, su corazón estaba en la provincia de Gansu, en China, una zona con una gran cantidad de musulmanes, donde ninguna organización misionera estaba trabajando. Por lo que el 17 de diciembre de 1912 viajó en dirección al Cairo, en Egipto, para aprender árabe. Finalmente pudo ir a Oriente y desde allí comenzó a formar sus propias copias de la Biblia para repartirlas en la ciudad. Pero luego de 3 meses, Borden enfermó y murió a sus 25 años de edad. Nadie entendía por qué Dios permitió esto. Después de tantos años esperando el momento de visitarlos y predicarles el evangelio, muere antes de poder hacerlo. Su fortuna fue donada a varias organizaciones misioneras con su consentimiento. Y con esta contribución se fundó un hospital en la provincia de Gansu, en China, a donde él deseaba ir como misionero. Se le puso su nombre en honor a él, el Hospital Borden Memorial. Su historia ha inspirado a muchos para alistarse en las misiones. Su entrega y pasión por anunciar el evangelio en donde estuviera son admirables. A pesar de tantos años que tuvo en espera, pudo evangelizar a miles de personas y finalmente contribuir económicamente con las misiones. Su famosa frase, sin reservas, sin arrepentimientos, sin vuelta atrás, se volvió un ícono de las misiones modernas. Su corazón estaba ansioso, deseoso por anunciar el evangelio. Y aunque no fue como los esperábamos, cumplió su ministerio y edificó a la iglesia del Señor con su vida y con su servicio. William Borden nos da un gran ejemplo de lo que es una persona que tiene un corazón misionero, un corazón evangelístico, que quiere predicar el evangelio, que está ansioso, que está deseoso de anunciar el evangelio. Ahora, yo te pregunto, ¿tú tienes ese corazón? ¿O crees que solamente los misioneros son los que deben anunciar el evangelio y predicarlo? O peor aún, ¿crees que solamente los que no han escuchado el evangelio, solamente los incrédulos, los perdidos, son los que necesitan el evangelio? Pues déjame decirte que no, mis hermanos. ¿Cómo debe verse
un cristiano? Un cristiano que ama a las iglesias de Cristo. El título de este sermón es Deseoso por anunciar el Evangelio. Y el punto central de hoy es: el Evangelio produce el deseo de edificar a la iglesia. Se va a dividir en 3 puntos. ¿Cómo se ve un cristiano que ama a las iglesias de Cristo? Bueno, número 1, ora siempre por la iglesia. De los versículos 8 al 10. Número 2, desea edificar a sus hermanos. Versículos del 11 al 12. Y por último, tiene sentido del deber. De los versículos 13 al 15. Así que comencemos con el primer punto de hoy. Un cristiano ora siempre por las iglesias del Señor. Dice nuestro texto: en primer lugar, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por todos ustedes, y porque su fe se difunde por todo el mundo. Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, predicando el evangelio de su Hijo, es testigo de que los recuerdo siempre en mis oraciones, y de que en ellas le ruego que, si es su voluntad, me conceda que por fin pueda ir a visitarlos. Pablo comienza en versículos anteriores explicando el evangelio de Cristo y cómo Dios lo había llamado y a su vez apartado a las iglesias, a los cristianos. Ahora somos sirvientes o esclavos de Jesucristo para llevar a todas las naciones a obedecer a la fe. Y lo primero que hace Pablo es darle gracias a Dios por ellos, por las iglesias que estaban en Roma. Dice: en primer lugar, lo primero que hago es dar gracias a Dios en oración. Pablo está agradecido, su corazón se nota que rebosa de gratitud a Dios por las iglesias en Roma. Y dice: por medio de Jesucristo, a través de Jesucristo. Esto nos habla de la intercesión del Señor Jesús, que oramos en el nombre de Cristo. Jesús, el Dios que se hizo hombre, como vimos en versículos anteriores, que le pertenecemos, que somos de Él. Hemos sido llamados para ser de Jesucristo. En ese nombre, por medio de Él, es que nosotros oramos. Porque solamente Él puede ser intercesor entre Dios siendo Dios y los hombres siendo hombres. Luego Pablo dice: doy gracias a mi Dios. Gracias a mi Dios, pertenencia. Este Dios que me llamó, este Dios que me amó, este Dios que me apartó, este es mi Dios. Y dice que Él siempre da gracias por todos los que están en las iglesias de Roma. No le da las gracias a los creyentes de Roma, no le da las gracias a los predicadores de Roma, no, le da las gracias ¿a quién? A Dios por las iglesias que Él está levantando en Roma. ¿Y por qué da gracias? Porque su fe es conocida por todo el mundo. Su fe se divulga por todo el mundo. La iglesia de Roma no fue fundada por ningún apóstol. Fue una obra que Dios generó espontáneamente con los convertidos en el día de Pentecostés. Cuando regresaron a Roma, comenzaron a predicar y se cree que fundaron allí esta iglesia. Y es algo icónico. Roma era la capital del Imperio Romano, una de las ciudades más corruptas y más violentas hacia los cristianos.
Y sin embargo, el Evangelio había llegado a Roma. El Evangelio había impactado ya la capital misma del Imperio Romano. Y su fe se difundía por todas las iglesias. Las iglesias decían, hay una iglesia en Roma. Hasta allá ha llegado la palabra de Cristo. Nuestra iglesia será conocida entre las demás iglesias por su fe. Todo para la gloria de Dios será conocida por su fe y por su obediencia al Señor. ¿Qué se dirá de nuestra iglesia? Pablo continúa diciendo en el versículo 10 que pone a Dios como testigo de que Él ora siempre por la iglesia en Roma. Dice, porque Dios, a quien sirvo con todo mi corazón o con todo mi espíritu. Dice MacArthur que los fariseos servían superficialmente, servían simplemente por apariencias, para que los vieran. Y los paganos servían con su carne, con el placer de su cuerpo. Pero Pablo dice, yo sirvo a Dios con mi espíritu, con todo mi corazón. Que una mejor traducción sería que yo le doy culto a Dios en mi espíritu, que yo lo adoro con mi servicio, con mi dedicación. Porque nosotros somos la circuncisión, somos los que servimos a Dios en el espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. Filipenses 3:3. Ahora, ¿cómo le sirve Pablo a Jesucristo? Predicando el evangelio de su Hijo, nos dice Pablo. ¿Cómo le da culto espiritual a Dios? Predicando el evangelio de Jesús. Y una vez más nos dice de qué se trata el evangelio. Se trata del Hijo de David según la carne, del Hijo de Dios según su naturaleza, según el Espíritu. Y Él sirve a este Dios porque lo ama, porque ama a Cristo. Dice, Dios está siendo mi testigo de que los recuerdo siempre en mis oraciones. Pablo hace como una especie de juramento. Yo pongo a Dios como testigo, porque no hay nadie más grande que Él, que yo siempre que voy a orar, siempre me acuerdo de ustedes, mis hermanos romanos. Oro sin cesar por ustedes. Hermanos, qué hermoso que alguien ponga a Dios como testigo y diga, yo estoy orando por ti siempre, sin cesar. ¿Tú recuerdas a tus hermanos cuando oras? Oras por tu iglesia. Porque si ni siquiera oramos por nuestras iglesias locales, mucho menos por las iglesias universal del Señor Jesucristo. Ahora Pablo ruega poder visitar a sus hermanos en Roma, si Dios lo permite, en el versículo 11. Dice, en mis oraciones siempre le ruego a Dios esto. Y Pablo entiende su posición. Yo le ruego a Dios. Pablo es esclavo de Cristo. Él no le exige a Dios, él no declara, él no decreta, él le ruega a Dios. ¿Y qué le ruega? Que me conceda por fin poder ir a visitarlos. Que de alguna manera, en algún momento, Dios me conceda poder ir finalmente y conocerlos, mis hermanos romanos. No fue de la manera ni en el momento que él quería. Pero supieran que Pablo un día va a ir a Roma y ya vamos a ver cómo lo hace. Pero Pablo entiende que Dios es soberano, mis hermanos, y que Él concede o Él impide, según su voluntad, todas las cosas. Y el por fin ir
a visitarlo, nos deja ver que Pablo anhelaba ir a verlos desde hace muchísimo tiempo. Él lo había intentado sin cesar, pero hasta ahora no había podido hacerlo. Esto nos recuerda mucho las palabras de Santiago. Lo que deben decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago 4:15. Yo no hago nada porque yo crea que yo soy el soberano, que yo soy Dios, que yo tengo el control. No. Si el Señor quiere, si el Señor lo permite, así será. Y hay una frase en medio de estas dos ideas: si es su voluntad. Pablo, cuando ora, tiene fe y confía en el Señor, pero sabe que lo primero que debe pedir es que se haga su voluntad. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. ¿Oras tú así, hermano? O cuando Dios te dice no, te molestas con Él. En la Reina Valera de 1960 dice: un próspero viaje, un buen camino, llegar bien. Y Dios le va a conceder a Pablo su oración. Pablo va a ir a Roma varios años después, pero no como Pablo lo esperaba. Fue preso, en cadenas, naufragó, fue mordido por una serpiente y pasó muchísimas pruebas y sufrimientos, pero gozosamente llegó a Roma y predicó el Evangelio. Y allá se cree que murió decapitado por órdenes del emperador Nerón. Pero Dios le concedió su oración en el momento que fue su voluntad y de la manera que Él lo quiso. Antes de todo, mi querido hermano, tú oras. Antes de cualquier cosa, tú agradeces a Dios en medio de las dificultades. Oras por tus iglesias sin cesar. ¿Oras según la voluntad de Dios o oras según tu propia voluntad? En segundo lugar, un cristiano que ama a las iglesias de Cristo desea edificar a sus hermanos. Dice: porque deseo verlos para impartirles algún don espiritual, a fin de que sean fortalecidos. Es decir, para que nos fortalezcamos unos a otros con esta fe que ustedes y yo compartimos. Pablo quiere verlos para fortalecerlos, para edificarlos. Dice: porque deseo verlos, anhela verlos. Es lo que él más quería. El deseo de Pablo era tan grande, era tal que le rogaba a Dios día a día que quería conocer a sus hermanos en Roma. ¿Para qué él desea ir a visitarlo? ¿Por qué tal anhelo, por qué tal deseo de conocer a las iglesias en Roma? Dice: para impartirles algún don espiritual. Don significa regalo, es una gracia espiritual que da el Espíritu Santo. Y los dones son para edificar a la iglesia, para que la iglesia se fortalezca. Cada quien tiene un don y con ese don sirve a la iglesia de Cristo. Porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Romanos 12, del 4 al 5. Estos dones que Dios da según su voluntad, como Él quiere, tienen un fin. Pablo dice: que sean fortalecidos, que sean confirmados, que sean consolados. Juntos es que somos más fuertes, hermanos. Juntos es que nos damos consuelo.
que nos damos esperanza, que nos damos aliento, nos confirmamos en la fe, nos fortalecemos unos a otros. No podemos seguir el camino solos. Necesitamos estar firmes en la fe junto a nuestros demás hermanos. Y el fin de Pablo de visitarlos es una edificación mutua, como lo dice en el versículo 12. Pablo dice, es decir, o sea, el propósito por el que yo quiero ir, ¿para qué quiero ir? Bueno, para que nos fortalezcamos los unos a los otros, para que seamos confirmados o confortados los unos a los otros. Ya va, Pablo, un apóstol de Cristo, que Jesús mismo se les aparecía y los instruía personalmente, necesita de sus hermanos en Roma. Sí, mi hermano. El apóstol Pablo necesitaba a sus hermanos en Roma. Él no va solamente a dar, él va también a recibir. Esto nos habla mucho de humildad. Humildad. El gran apóstol necesitaba a los demás. Y si Pablo, siendo un apóstol, necesitaba de otros, ¿cuánto más tú y yo, mi querido hermano? Somos un cuerpo, no estamos solos, necesitamos de los unos de los otros. Nadie es independiente en las iglesias. No hay llaneros solitarios en las iglesias. No hay supercristianos que se quedan en sus casas felices, contentos, ellos solos con el Señor. No, necesitamos los unos de los otros. Como dice Sujel Michelem, aquellos que aman a Cristo con pasión, aman apasionadamente a las iglesias por las que Él murió. Es imposible amar a Cristo y no amar a su iglesia. Si alguien quiere ser mi amigo, pero odia a mi esposa, no puede ser mi amigo. De la misma manera, alguien que dice amar a Cristo, pero que odia a las iglesias del Señor, no es cristiano, mi hermano. No es cristiano. Por eso es tan importante el congregarnos, el estar pendientes los unos de los otros, porque solo no podemos. ¿Y cómo van a ser fortalecidos unos a otros estos creyentes? Pablo dice, con esta fe que ustedes y yo compartimos. Es esta fe la que nos fortalece. La fe que tenemos es lo que nos une. Nos une como hermanos, hijos de un solo Padre. Y Pablo da gracias a Dios por la fe que los romanos tenían. Por lo tanto, sabemos que esta fe ha venido de Dios. Y miren, solamente Cristo es capaz de unir gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. ¿Quién iba a imaginar a romanos y a judíos juntos en amor como hermanos, si culturalmente se odiaban? ¿Quién iba a imaginar semejante cosa? Algo impensable. Solamente la fe que nos une hace esto. Como dice en el capítulo 10, versículo 17. Así que la fe proviene del oír, y el oír proviene por la palabra de Dios. Es por la predicación del Evangelio que Pablo va a fortalecer la fe de las iglesias en Roma. Al compartir esta fe y las verdades fundamentales del Evangelio es que seremos santificados, mis hermanos. Así que no, el Evangelio no es simplemente para los mundanos, no es simplemente para los perdidos. Los cristianos necesitamos el Evangelio todos los días. Pablo le escribe esta carta a las iglesias de Roma. No se la da a un grupo de mundanos que no conocían el Evangelio. Se lo explica a cristianos. Por lo tanto, tú y yo necesitamos el Evangelio. Hermano, pero yo ya conozco el Evangelio, que es aburrido que me repitan una y otra vez que Cristo murió por mí. Hermanos, como dijo Martín Lutero, necesitamos recordar el Evangelio todos los días, porque todos los días los olvidamos.
Pablo era ciudadano romano. Ya va, y Pablo no era judío. Sí, Pablo era de la tribu de Benjamín y su nombre era Saulo. Pero él nació en la ciudad de Tarso, que era muy importante en el Imperio Romano. Por lo tanto, él tenía la ciudadanía romana. Es como un chino que nazca en Venezuela. Aunque su sangre es china, su nacionalidad es venezolana. Igualmente Pablo. Y como romano, él también sentía una deuda con sus hermanos allá en Roma de predicarles el Evangelio. Hermano, ¿tú buscas la edificación de tu iglesia? ¿Quieres edificar a otros o solamente quieres ser edificado tú? O peor, ¿quieres tú solamente edificar, pero crees que no necesitas ser edificado por los demás? ¿Crees que eres autosuficiente y que no necesitas de los demás? Y por último, un cristiano que desea edificar a sus hermanos, pero que también desea ser edificado, tiene sentido del deber. Pero quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me propuse ir a visitarlos para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los otros hermanos no judíos, pero hasta ahora he encontrado obstáculos. Estoy en deuda con todos, sean griegos o no griegos, sabios o no sabios. Así que por mi parte estoy dispuesto a anunciarles el Evangelio también a ustedes, los que están en Roma. Pablo había intentado visitarlos muchísimas veces sin éxito alguno. Y dice, quiero que sepan, hermanos, no ignoren esto, que muchas veces me propuse ir a visitarlos. Esto hace referencia a Hechos 19:21, que dice, después de estar allí, tengo que ir a Roma y ver qué pasa allá. Pablo desde ese momento quería ir y ver qué está sucediendo en Roma, cómo Dios ha levantado una iglesia en Roma. Pablo una vez más nos aclara por qué insiste en visitar a la iglesia, para tener también entre ustedes algún fruto como entre los demás gentiles, como entre las demás naciones. Pablo quería predicarles, quería servirles, quería enseñarlos en la doctrina, quería prepararlos para que ellos dieran todavía más fruto, porque la iglesia de Roma necesitaba instrucción apostólica. No había tenido contacto directo, según las evidencias, con ningún apóstol, así que necesitaba una guía apostólica. Y cuando Pablo habla de fruto, puede referirse tanto a las evidencias de la fe como a expandir el Evangelio por todo el mundo. Que se expanda el Evangelio por toda Roma. Porque como dice, entre los otros gentiles nos indica que la mayoría de cristianos en Roma eran gentiles y su minoría eran judíos. A lo mejor había cierta rivalidad entre los judíos y los gentiles. A lo mejor los judíos en Roma querían seguir guardando la ley, circuncidándose, y por eso Pablo toca este punto en muchas partes de la carta a los romanos. Así que Pablo nos deja claro el por qué no ha ido a visitarlos. Dice, pero hasta ahora he encontrado obstáculos. No había podido ir, como dice en el capítulo 15, versículo 22. Dios dijo no a su oración durante muchísimos años. Pablo, Dios, por favor permíteme ir y concédeme ver a mis hermanos en Roma. Y Dios, no. Pablo no se puso a pelear con Dios, no se puso a intentar forzar su voluntad, simplemente oró y confió en su voluntad, aunque no podía entenderlo.
Y demos gracias a Dios que le dijo que no. ¿Sabes por qué? Porque si Dios le fuera concedido a Pablo ir a Roma, no tuviéramos esta carta tan hermosa, tan esencial que tenemos. Porque Pablo les escribe precisamente porque no había podido ir a predicarles el Evangelio. Así que gloria a Dios que le dijo que no a Pablo y que gracias a eso tenemos la carta a los romanos. Pero ¿por qué Pablo no había podido ir? Yo quiero saber, tengo interés, tengo curiosidad. Bueno, por predicar el Evangelio. Lo aclara en el capítulo 16, versículo 20. Fue así como me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno. O sea, Pablo estaba ocupado predicando el Evangelio donde todavía no habían llegado. En el capítulo 16, versículo 23 dice: pero como no me quedan más tareas pendientes en otras regiones, Pablo tenía un plan que luego lo vas a revelar. Él va a ir a España y cuando vaya de camino va a pasar por Roma y vas a visitarlos y finalmente vas a poder predicarles el Evangelio. Y Pablo ora por esto una y otra vez y hasta hace sus planes, pero deja todo esto en manos de Dios. Ahora Pablo nos abre su corazón y podemos ver su dolor, su necesidad de predicar el Evangelio a los perdidos. Dice: estoy en deuda con todos, sea griego o no griego, sea sabio o seas ignorante. Dice: yo soy deudor. Ya va, ¿cómo que estás en deuda? ¿No se supone que la salvación es solamente por la gracia de Dios y que es gratuita? Bueno, como dijo alguien, puedes estar tú comiéndote un banquete mientras otras personas están pasando hambre. Sería muy egoísta de nuestra parte tener el Evangelio y la salvación en nuestras manos y no repartirla con todos los demás. Si tú has sido salvado, el Evangelio va a llevarte a querer también que otras personas sean salvadas. Demos por gracia lo que hemos recibido por gracia. Y por eso Pablo dice: no veo la hora de yo poder predicar el Evangelio a todas las naciones. Él quiere pagar esta deuda que siente que tiene con el mundo. Ay de mí si no predico el Evangelio, dice en 1 Corintios 9:16. Esta admiración, este asombro por el Evangelio y este amor por Cristo lo impulsa a querer llevar a todas las naciones a obedecer la fe. Como dijo en el versículo 5, esto lo hacemos por amor a su nombre, para su gloria, para su honra. Como dice Sujel Michelén, ningún ser humano califica para ser merecedor de la gracia de Dios, porque es por gracia. Y por lo tanto, cuando Dios te hace partícipe de su gracia, al mismo tiempo te hace deudor del resto de los pecadores que necesitan la misma gracia que tú. Porque todos están en la misma condición. ¿Acaso no debería esto moverte a ti a dar de gracia lo que por gracia recibiste? Hermanos, demos a los demás lo que se nos fue dado a nosotros. Sean griegos o bárbaros, sabios o no sabios. Los griegos eran la gente civilizada, los que vivían dentro del Imperio Romano. Los bárbaros, todas las tribus que no tenían cultura, que no sabían filosofía griega, que no habían sido civilizados. Y Pablo dice, sea quien sea civilizados o no civilizados, sea sabios o no sabios, sea de la raza, pueblo, nación que sea, del estatus social, no me importa.
Yo quiero llevar el Evangelio a todas las personas de este planeta. Me siento deudor de todos, porque Dios no hace acepción de personas, como dice en el capítulo 2, versículo 11. Pablo estaba dispuesto a predicar el Evangelio. No solamente dispuesto, estaba ansioso, estaba deseoso. Pablo concluye diciendo, así que por mi parte yo estoy dispuesto. Me recuerda mucho a las palabras del profeta Isaías, Señor, envíame a mí, yo iré, yo voy, yo estoy dispuesto. Es algo que me quema por dentro, yo necesito predicar tu palabra. Yo necesito anunciarles el Evangelio a ustedes que también están en Roma. Mira, el libro de Romanos es muy similar a una teología sistemática que da todas las doctrinas fundamentales de la fe, pero no es una teología sistemática solamente para los eruditos, para los estudiosos. No, es una carta que se escribió para cristianos como tú y como yo, hermano. Todos necesitamos escuchar las doctrinas que contiene el Evangelio. Y son estas doctrinas las que nos van a edificar, las que nos van a fortalecer, las que nos van a santificar, las que nos van a capacitar y nos van a hacer dar fruto y crecimiento en el Señor. ¿Por qué Pablo está tan ansioso? Está tan dispuesto a anunciarles el Evangelio a los romanos. Lo dirá en el versículo siguiente. Porque yo no me avergüenzo del Evangelio. Porque este Evangelio en el que yo me glorío es el único que puede salvar a quien sea judío, sea griego, sea bárbaro. Solamente el Evangelio tiene el poder de salvar a todas las personas. Por eso estoy tan ansioso y tan dispuesto de anunciarles el Evangelio a ustedes en Roma. Y tú, mi querido hermano, ¿te enojas con Dios cuando no responde tus oraciones? ¿Deseas que tus hermanos den fruto y sirvan al Señor? Tú te sientes como Pablo, en deuda con todos. Yo soy deudor. ¿Quieres que todos sean salvos? ¿Es algo que te quema por dentro? ¿O realmente no te interesa si las demás personas son salvas o no? ¿Estás dispuesto a evangelizar en cualquier situación, en cualquier momento, como William Borden? Una corta vida, pero sin embargo predicando el Evangelio en donde estuvo. ¿Tienes un deseo misionero en tu corazón? En conclusión, mis hermanos, Pablo estaba totalmente apasionado por Cristo. Y es precisamente por eso que él amaba a las iglesias, amaba a los perdidos y quería que todos fueran edificados, que todos fueran salvados. Y es un gran ejemplo que Dios ha puesto para todo creyente. La pasión, el deseo, las ansias del apóstol Pablo por predicar el Evangelio debería ser también tuyo y mío, que en toda ocasión él predicaba el Evangelio. Él sabía que era un siervo inútil que necesitaba el Evangelio. El Evangelio produce el deseo de edificar a las iglesias y también que estas iglesias se expanda por todo el mundo. Prediquemos, hermanos, prediquemos el Evangelio, porque es este Evangelio que puede salvarte. Este Evangelio que es acerca del Hijo de Dios, que vino y se encarnó, se hizo hombre y murió en nuestro lugar y ha resucitado como Señor para que todas las naciones se sometan a su señorío, se sometan a Él. Es por Él que tenemos salvación, es por Él que tenemos perdón, es por Él que ahora somos parte de la iglesia del Señor. Somos una familia que juntos
nos edificamos los unos a los otros.